que a través de la gráfica se corporalizan de una manera distinta que si yo me estuviera moviendo desde la kinestesia, ¿no? Del cuerpo o desde el habitar los lugares. Entonces, planteo estas constelaciones para organizar la información, lo uso mucho para organizar la información, pero de una manera que responde a otras lógicas, por así decir, no a la lógica de la escritura, ¿no? Habitual, tampoco solamente a la del dibujo. Entonces, lo que me interesa un poco del dibujo, para empezar me sitúo corporalmente, es así, ¿eh? O sea, me muevo o de repente hago una sesión de algo, de repente camino, o sea, sí hay un atravesar por el cuerpo siempre, y cuando me sitúo sobre las hojas o la hoja, dependiendo los tamaños y de cómo la tengo colocada en el espacio, me relaciono, contemplo, me retiro, me tiro. Hay dibujos que salen, que yo los llamo colecciones, y que salen de golpe en un solo día, toda una serie de dibujos, porque estuve procesando una serie de cosas y lo que sí me doy cuenta es que voy generando como una especie de, no lenguaje, pero sí de herramientas visuales, gráficas, que vuelvo a utilizar como una especie de vocabulario para construir ciertas escrituras, ¿no? Entonces, eso. Casi no pinto, por ejemplo. Sobre todo uso fibras o lápiz. Uso mucho fibra y lápiz, y casi no uso pintura. La pintura me lleva a otra materialidad. En cambio, el lápiz y la fibra es como entre escribir, pero graficar, pero dibujar, pero mapear. Este tema de la deriva es muy como bien dices. Y también los tránsitos que hay, ¿no? Por las gráficas. No es lo mismo la letra, ¿no? Que la forma dibujada, ¿no? Entonces, habitar la palabra a través de esta somática, para mí sucede a través de dibujar, escribir la palabra, ¿no? Que es una experiencia. Es muy experiencial, el dibujo es experiencial. Y después uso esos dibujos, los instalo, los uso y los vuelvo a activar con el cuerpo o simplemente expositivo, ¿no? Como algo expositivo. Ahora acabo de bordar unos dibujos, medio bordar unos dibujos híbridos. Pero sí, el dibujo es clave, es clave. Es un lenguaje ahora clave para... Hermosa la obra, me encantó. A mí obviamente nos llega a través de los registros. Y yo observo que los registros tienen como un procesamiento que no es el mero registro, hay como toda una búsqueda y una estética muy poderosa, son unos registros muy bellos, pero también hay una edición, qué sé yo, en eso que estamos viendo. Entonces, bueno, y hay muchas capas, porque vos tenés, ese momento tenés digamos, vas a hacer la performance, la acción, el cuerpo, después está quien te registra, que tiene su mirada también, y que evidentemente hay mucha simbiosis, porque, o no sé cómo será eso. Y entonces después digo, cuando vos te encontrás con todo ese material, si aparecen nuevas cosas que habían escapado a lo que vos pensaste originariamente, porque no sé, yo observo que esos registros tienen una potencia en sí mismas como obra, ¿no? O sea, para mí van más allá del registro. No sé si será así, si los pensás así, o sale no sé, azarosamente, pero bueno, un poco en ese orden te preguntaba. Las capas que vas encontrando, vos lo dijiste, pero me gustaría que lo ampliaras un cachito más. Sí. Sí, definitivamente hay una atención puesta en el registro, hay un cuidado, hay edición, no demasiada, depende qué proyecto, y depende cómo el registro dialoga dentro del proyecto, ¿no? O sea, porque para mí los proyectos son como corpus, como territorios, ¿no? No los veo como, voy a hacer esto, ya hice esto, no,
qué aparece y con qué podemos jugar, y acá qué forma está teniendo en la bidimensión, en la tridimensión, y si me lo pongo en el cuerpo y si se lo comparto a alguien, ¿no? Y si lo publicamos o si lo tiramos, en fin. Sí hay una atención, hay un tiempo, hay mucho tiempo, le dedico mucho tiempo al registro y al post, a la elaboración, no diría postproducción, también la postproducción, pero a la elaboración. Y estoy constantemente, sí estoy generando preguntas en torno a esos materiales. O sea, voy, los busco, por eso también los cuido y por eso también los sistematizo hasta donde pueda, porque sé que los voy a ir a buscar y suceden varias cosas. Sucede, por ejemplo, la posibilidad de observar una metodología, la posibilidad de observar comunicación entre los proyectos, la posibilidad de contaminación de un proyecto con otro y por lo tanto la emergencia de estrategias, porque entonces digo, pero si aquí pasó esto, ¿qué pasa si lo migro para acá? Y acá empieza a suceder. ¿Y qué pasa si lo trabajo con esta comunidad, con esta población? ¿No? ¿Qué pasa con el testigo? ¿Qué pasa con todo vuelve a preguntarse, ¿no? Entonces es muy rico para mí, yo lo hago porque lo disfruto también mucho, y porque entonces lo que hago es mantener abierto el diálogo. Justamente hay una atención en las capas, hay una conciencia de trabajar por capas. Eso tiene mucho que ver con la corporalidad, o sea, es algo que yo he ido aprendiendo desde la experiencia y la vivencia de lo corporal, repito, de lo somático, pero no solo lo somático en la fisicalidad, sino también todas esas elaboraciones posibles en lo psicoemocional, en lo grupal, en el lenguaje, en la relación con los contextos. Y sí van apareciendo a distintos niveles, va apareciendo en una cuestión más de conceptual, de ir conceptualizando. Me agarro de esas conceptualizaciones y de ese ejercicio teórico y no de lo teórico académico, que es increíble, pero que de repente digo, ¿qué hago? ¿Hago una cosa o hago la otra, no? Pero sí, cuando tengo interlocución con teóricos, con gente que me parece increíble, ¿no? Ahí el registro también cobra otra dimensión, es muy interesante. Y a lo que voy es que es conceptual, pero también es matérico, o sea, voy manipulando los registros, sean en lo análogo o en lo digital, ¿no? Hasta donde pueda, pues, ¿no? O sea, eso lo hacemos todos, ¿no? Pero hasta donde pueda voy jugando. Pero tiene mucho que ver con sentir que los registros son cuerpos, que se mueve energía a partir de ellos, o sea, no son fijos, no son y ahí está la dificultad de socializarlos. ¿Cómo socializas? ¿Cómo contextualizas lo que hiciste desde las capas, ¿no? O sea, ahora me pasó, en México tuve una crisis de bullying en las redes sociales porque no se contextualizó bien el trabajo. Entonces, ahí las dificultades, ¿no? Pero una ola que yo jamás había vivido, una situación de exposición tremenda, donde donde no tenía ningún control, y entonces, que además fue una exposición en el marco del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es quien me dio el apoyo para realizar los proyectos, pero que no sabe qué pasa hoy con las plataformas digitales, cómo dialogamos como artistas con ellas, con la gente que está detrás, trabajando en ellas, y toda la exposición a la que estamos, ¿no? En la que estamos quienes trabajan. ¿Y qué hago, no? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hice mal? ¿Qué no dije? ¿Qué no se escribió? ¿Qué no fue posteado que necesitaba ser posteado y que sí mandé? Entonces, contesto, no contesto, pongo mi energía en el Facebook, no la voy a poner, en fin, ¿no? Entonces, cuando hablabas, Alejandra, de las dificultades, sí, y de los registros, y del atestiguamiento, es todo un tema. Y de lo sensible, ¿no?
O sea, ¿qué está pasando con esta experiencia de lo sensible en esta pandemia, ¿no? Sí, sí, y hay una gran pregunta sobre cómo se consume, cómo en las redes, ¿no? ¿Qué es lo que está validado, ¿no? En fin. Pero creo que el tema de la violencia y la agresión es uno de los grandes temas para mí, más allá de que trabajes del género que sea, o con el soporte que sea, o con el lenguaje que sea, o la temática, ¿no? Que obviamente es muy Sí, sí. importante. Pero creo que estos temas fundamentales de la violencia y de qué sucede y de la reactividad y de los límites, ¿no? Del cuidado, finalmente, ¿no? También. Sí, la fragilidad. La fragilidad, sí. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a todos por aquí. Un gran aplauso. A ustedes por todo el trabajo. Bueno, vamos a pasar, si les parece, en el chat les acabo de pasar la lista de los videos con el enlace de YouTube. Capaz que acá para conectar con la obra tan vibrátil que propone Tania, ¿no? Donde dejamos los cuerpos palpitando a partir de la experiencia, de una experiencia de amor total, porque realmente entregar el cuerpo así a distintas experiencias es como muy complejo, Tania, y porque además después hay un estado del cuerpo que queda ahí y que hay que bancárselo. Les invitamos a que pasen al canal de YouTube de las jornadas, ahí dejamos el enlace. Aproximadamente, si nos ponemos de acuerdo, les parece que a las 20 nos encontremos para conversar sobre los videos y con los participantes también, que los vemos que están aquí. Así que bueno, invitados todos a ver la lista de reproducción. Igual nosotros no nos retiramos, vamos a quedar muteados, pero vamos a quedar por aquí también.